alegría tener a Sergio Pulido Nino aquí en nuestro seminario virtual. Nos encontramos con él, estaba Andrés en el LACIAM, es el Latin American Congress in Industrial y Applied Mathematics, que se organizó en Río de Janeiro hace unos meses, en la Fundación Getulio Vargas, un congreso muy lindo. Y bueno, y salieron charlas de temas de interés común, tanto matemáticos como deportivos. Así que esperamos que bueno, poder seguir interactuando en esta temática. Gracias, Sergio, por estar y adelante. No, muchas gracias Ernesto y a todos por la invitación. Pues para mí es un placer. Pues hubiese sido mucho más placer estar en vivo y en directo, pero bueno, en otra ocasión de pronto Esperemos que sí. podré acompañarlos. Em, pues la charla que yo preparé para hoy es algo muy... el artículo sobre el cual voy a basar la charla es un artículo que no es muy reciente, es del 2021, pero creo que es un buen tema como para hablarles más o menos sobre lo que he estado haciendo en los últimos años y pues también haré mención de otros trabajos más recientes que están relacionados con el tema. No voy a hablar de fútbol, creo, entonces sí, va a ser puras matemáticas, Ernesto. Sí, sí. Y, Pero tienes y artículos de fútbol. sí, por ahí sacamos uno sobre sí, el Lo desempeño vimos. de los jugadores. ¿Lo has visto? Ok. Pero es algo muy sí, práctico y estadística. Sí. Ok. Em, bueno, entonces mis diapositivas están en inglés. No hice la tarea de traducirlas, pero bueno, me imagino que están acostumbrados. Eh, lo que quiero hablar, sobre lo cual quiero hablar son estas ecuaciones que de pronto algunos de ustedes han visto de una manera u otra, que se llaman ecuaciones estocásticas o ecuaciones de Volterra, y en particular el tipo estocástico es lo que me interesa. Y es un trabajo que hice junto a Eduardo Villaverde de el Polytechnique, Krista Coquiero de la Universidad de Viena y Martin Larsson de Carnegie Mellon. ¿Okay? ¿Qué pasó? Ok, voy a empezar con una introducción para decirles la motivación por la cual estudio estas ecuaciones y a qué me refiero por una ecuación de Volterra y qué tipo de ecuaciones he estudiado últimamente. Uh, bueno, todos conocemos las ecuaciones diferenciales ordinarias que aquí en esta diapositiva estoy escribiendo de manera integral. Es la primera ecuación que ven aquí. X' igual a b de x. Entonces, la versión de Volterra o de tipo convolución de la ecuación diferencial es simplemente la ecuación integral que se obtiene cuando se toma una convolución en la integral con un kernel K. Que por el momento no voy a decir nada más con respecto al kernel. Y es justamente este tipo de ecuaciones, cuando digo una ecuación de Volterra me estoy refiriendo a este tipo de ecuaciones integrales en donde se hace una convolución entre el kernel y el generador de la ecuación. ¿Okay? Bueno, este es el caso determinista. Por supuesto, yo estoy en un equipo de probabilidad y procesos estocásticos. Lo que nos interesa es la versión estocástica de esto. No sé hasta qué punto ustedes están, bueno, conocen las ecuaciones diferenciales estocásticas, me imagino que sí, pero bueno, lo estoy escribiendo una ecuación diferencial estocástica escrita de manera integral. Es esto, simplemente se añade una parte de difusión de tipo sigma x de W, donde W es un movimiento browniano, y pues la versión de Volterra de la ecuación estocástica diferencial es simplemente lo que se obtiene tomando una convolución con un kernel, tanto en la parte que se conoce como el drift, que es la parte B, como la parte de difusión, que es la parte con el movimiento browniano. ¿Qué más puedo decir al respecto? Aquí pongo el mismo kernel en ambas, pero pues también se puede poner diferentes kernels en las dos. Bueno, pero por simplicidad en la presentación voy a siempre utilizar el mismo kernel en la parte del drift y en la parte de la difusión. Este tipo de ecuaciones han sido estudiadas mucho en la literatura. No es que nosotros, que el estudio de las ecuaciones sea muy nuevo. Esto viene de los años 70, 80. Ya había muchos artículos sobre el tema, pero les voy a explicar exactamente los puntos en los cuales tuvimos que trabajar un poquito. Y lo puedo decir directamente aquí. Las ecuaciones que nos interesan y sobre las cuales trabajamos, que son un poquito más difíciles de estudiar, son las ecuaciones en donde este kernel
tiene cierta singularidad o explota cuando el argumento es igual a 0 y cuando los coeficientes b y sigma no son necesariamente coeficientes Lipschitz. ¿Okay? Entonces, es justamente en ese caso en donde hubo que trabajar un poquito y ahora les explico la motivación para estudiar este tipo de ecuaciones y sobre todo el caso en el que el kernel es algo que explota o tiene una singularidad y los coeficientes no son Lipschitz. Mi background es en matemáticas financieras y de hecho los modelos que motivaron el estudio que he hecho sobre las ecuaciones de Volterra son modelos de volatilidad. Ha habido muchos estudios recientes que indican o que justifican un poquito el hecho de que de pronto es una buena idea utilizar procesos que son un poquito más rugosos que el movimiento browniano clásico para modelar la volatilidad de los mercados. ¿Okay? No voy a entrar en detalles, esto simplemente es una motivación. Y pues estas observaciones, que son de tipo estadístico sobre las series de tiempo, han motivado la introducción de muchos modelos estocásticos que tienen esta propiedad. Es decir, que las trayectorias del proceso estocástico son aún menos suaves que las trayectorias de un movimiento browniano. Aquí pues puse una lista de trabajos, pero voy a concentrarme un poquito sobre los trabajos que motivan el estudio de las ecuaciones de Volterra estocásticas, que son estos trabajos que están aquí de Mathieu Rosenbaum en Omar Elush, donde introdujeron una versión Volterra o rugosa del modelo de Heston clásico, que es un modelo de volatilidad estocástica clásico en finanzas. Y este es un ejemplo de ecuaciones de Volterra como las que voy a tratar durante la charla. Por supuesto, ha habido otras proposiciones de modelos, cambiando, por ejemplo, el kernel o algo que presenté justamente en la conferencia donde conocí a Ernesto. Fue algo que he hecho recientemente, en donde se pueden introducir también saltos a las ecuaciones. ¿Okay? Si quieren saber un poquito sobre toda esta literatura sobre la volatilidad rugosa, hay un sitio web donde más o menos de vez en cuando actualizan un poquito lo que está pasando y sobre todo los artículos que salen sobre el tema. Entonces déjenme hablarles del modelo que está aquí, el del 2018, que es el modelo rugoso de Heston, Rough Heston en inglés. ¿Qué es el modelo de Heston? El modelo de Heston es un modelo que en finanzas se conoce como modelo de volatilidad estocástica. Entonces la idea es que hay un precio de un activo, esto puede ser una acción, S, y el precio del activo se modela a través de una ecuación diferencial estocástica de este tipo, que está dirigida por un movimiento browniano B, y lo que llamamos volatilidad es justamente el término que está por detrás del término de BT. Y en este caso lo que se modela es la volatilidad al cuadrado, es decir, la varianza, y el proceso de varianza es un proceso CIR clásico, Cox-Inclusion-Ross, que tiene una propiedad de cierto retorno hacia una media teta a una velocidad lambda, y para que el proceso sea mayor o igual que 0, hay que introducir esta raíz cuadrada aquí, o es una manera de hacerlo. Esta raíz cuadrada garantiza que el proceso es mayor o igual que 0, no negativo, y está dirigido por otro movimiento browniano y los dos B y W pueden estar correlacionados, y de hecho usualmente lo están. ¿Okay? Este modelo pues es casi uno de los modelos más simples de volatilidad estocástica, en donde la varianza es un proceso con una propiedad de retorno a la media y un proceso que es positivo. Esta ecuación es la más simple que se pueda imaginar, más o menos, o dentro de las más simples que se puede imaginar que tiene esas propiedades. Y pues por la simplicidad se ha utilizado mucho en la industria. También tiene la ventaja que no voy a tener el tiempo de hablar sobre eso, pero tiene la ventaja de que hay muchos métodos numéricos basados sobre el cálculo de transformada de Fourier, porque uno puede calcular la función característica de los precios o del logaritmo de los precios de manera explícita. Hay unos métodos numéricos basados sobre técnicas de Fourier que son muy eficientes y pues que han ayudado mucho a la popularidad del modelo como tal. Es la simplicidad, pero también la facilidad para implementarlo. ¿Okay? Pero dado los estudios que mencioné en la diapositiva anterior que dicen que de pronto la volatilidad debería
tener una regularidad menor que la del movimiento browniano. En este caso, B tiene la misma regularidad que W. Mathieu, Rosenbaum y Marie-Luche han propuesto una modificación del modelo, introduciendo exactamente más o menos de lo que estaba hablando al principio, una convolución con un kernel, que en este caso tiene una forma muy particular, es T a la potencia alfa menos 1. Pero la dinámica de B es exactamente la misma, simplemente que se introduce una convolución con este kernel. La constante gamma de alfa es simplemente una constante de normalización, pero no es importante. Lo importante es que este parámetro alfa está entre 1 medio y 1, en particular es estrictamente menor que 1. Entonces, este T menos S está en L2, pero explota en 0. Y es justamente la explosión en 0 la que implica que de hecho las trayectorias, D no es más una semimartingala, y de hecho las trayectorias tienen una regularidad aún menor que la regularidad de las trayectorias de un movimiento browniano. Y lo otro que introduce el kernel es que tiende a ser más un problema que una ventaja, es que al contrario del modelo B que tengo arriba, que es markoviano, este proceso B solo, el proceso B por sí mismo, no es un proceso de Markov, porque la introducción del kernel introduce una cierta dependencia con respecto al pasado de las trayectorias. Otras modificaciones que se han estudiado, y simplemente para decirles que, porque voy a hablar sobre eso, si tengo el tiempo hacia el final de mi presentación, es, por ejemplo, este kernel que está aquí se puede aproximar con kernels que son un poquito más suaves y que no explotan, que son kernels de la forma suma de exponenciales. ¿Ok? Entonces, la función t a la potencia alfa menos 1 se puede aproximar con funciones de esta forma. Y hay resultados de estabilidad que muestran una convergencia en distribución de la solución de este tipo de ecuaciones a la solución de la ecuación que vengo de mencionar. La ventaja de este tipo de modelos es que cuando el kernel es un poquito más suave, pues al menos se recupera la propiedad semi-martingala. La regularidad desde un punto de vista teórico vuelve y cae dentro del contexto del movimiento browniano, pero igual el comportamiento en el límite es un comportamiento rugoso, si quieren. Okay, pero aquí simplemente estoy más o menos dándoles ejemplos de ciertos modelos que se han introducido en la literatura, y este se llama lifted test, es con una suma de exponenciales. Okay. Aquí les muestro más o menos la idea, la motivación visual, que no tiene nada que ver con matemáticas, esto es más ingeniería o puramente visual. En la parte de arriba está más o menos para el índice americano S&P 500, está las estimaciones de la volatilidad diaria en los mercados. Esa es más o menos la serie de tiempo que se obtiene. En la mitad estoy mostrando más o menos la trayectoria de lo que sería un proceso CIR, que sería el modelo de Heston clásico. Y en la de abajo estoy mostrando las trayectorias de lo que sería el CIR rugoso que se utiliza en el Rough Heston. Y desde un punto de vista visual, uno dice, bueno, de pronto es más apropiado utilizar algo parecido a lo que está abajo que lo que está en la mitad para modelar lo que está arriba. Bueno, pero esto simplemente es visual. Por supuesto, hay justificaciones un poquito más precisas, pero quería darles una motivación. Entonces, la introducción de un kernel que explota o de kernels que en el límite explotan, como suma exponenciales y este tipo de cosas, crea un comportamiento de las trayectorias que es mucho más similar al comportamiento observado. Eso es simplemente lo que quería resaltar. De hecho, la regularidad de las trayectorias, si pensamos en el kernel T a la potencia alfa menos 1, de hecho está controlada por esta constante H que se llama el coeficiente de Hurst, que es alfa menos 1 medio. ¿Okay? De hecho, si uno no tiene una ecuación, pero simplemente toma la convolución, entre este kernel y un movimiento browniano, eso es lo que se conoce con el nombre del movimiento browniano fraccionario de Riemann-Liouville. ¿Okay? La convolución entre un kernel de la forma T a la potencia alfa menos 1 y un movimiento browniano entre 0 y T, esta es la versión de Riemann-Liouville y movimiento browniano fraccionario. Y de hecho las trayectorias de ese proceso son trayectorias que son Hölder continuas de un orden
de todos los órdenes estrictamente inferiores a alfa menos un medio, y este coeficiente h, alfa menos un medio, es lo que se conoce como el coeficiente de Hurst. El caso browniano es cuando alfa vale 1, uno recupera la regularidad un medio del movimiento browniano. Entonces, para alfa menor que 1, la regularidad es menor. Perdón, Okay. una pregunta. Entonces, Sí. ¿quiere decir que estarías integrando respecto de un browniano fraccionario? Si lo piensas, No, no. no. Es diferente. Aquí yo estoy en verdad pensando en ecuaciones estocásticas en donde la integral estocástica es una integral estocástica de Ito, clásica, porque yo estoy integrando con respecto a un momento browniano. Hay también una línea de literatura de investigación que es más estudiar este tipo de ecuaciones en donde el ruido está dirigido por un movimiento browniano fraccionario, pero no es lo mismo. Pero si tú Des- tienes la representación integral del movimiento browniano fraccionario como una integral estocástica de un núcleo contra el browniano usual, no, sí. sustituyéndola no queda eso. No, porque, bueno, primero que todo, aquí, ¿cómo te digo? Si tú tratas de hacer la sustitución, este dw sería como, eh, no es Pero exactamente lo mismo. de todas maneras hay una diferencia entre el Sí, Riemann-Liouville y el movimiento granular fraccionario, porque el movimiento granular fraccionario está sí, definido con un núcleo que es fraccionario en toda la recta, y él lo que está proponiendo es, en el caso de Riemann-Liouville, simplemente es el movimiento granular fraccionario como una derivada fraccionaria sí, sí, del movimiento granular. exactamente, exactamente. Entonces, tampoco es exactamente el movimiento. Así uno pudiera hacer la comparación, no es el movimiento granular fraccionario que No sufre, es el sino movimiento el browniano movimiento fraccionario de clásico. Liouville. Sí, por eso dije Riemann-Liouville, sí, porque estoy integrando entre 0 y t. Sí, justamente. Muchas gracias, José Rafael. José Rafael. Oh, Sí. Sí, sí. Y lo Gracias, otro, Sam. sí, no, y Ernesto, de hecho, cuando reemplazas aquí movimiento browniano fraccionario y tratas primero que todo, la integral estocástica hay que definirla, ¿no? Sí, claro. Y hay muchas definiciones y bueno, en fin. Y lo otro y depende de h, y por h muy pequeño no se puede definir, etcétera. Aquí yo simplemente estoy definiendo cosas en términos de una integral estocástica de Ito. Ok, gracias. No, no, sí. Ok. Pero sí hay muchas similitudes, tienes razón. ¿Qué es lo que hace difícil el estudio de estas ecuaciones? Pues que uno pierde todas las propiedades que uno aprende cuando aprende cálculo estocástico, que es el cálculo de Ito, porque no es los procesos que se obtienen no son semi-martingalas necesariamente. Y también toda la parte de ecuaciones diferenciales parciales en dimensión finita y todo este tipo de cosas, pues también se pierde porque los procesos no son markovianos. De hecho, en el artículo original de Mathieu y Omar, la manera como ellos construyeron las soluciones de la ecuación, es decir, del CIR rugoso, fue como un proceso límite a través de eh, procesos de Hawkes. ¿Okay? Y los procesos de Hawkes bueno, hay muchas maneras diferentes de ver los procesos de Hawkes, pero un proceso de Hawkes es otro tipo o está relacionado también a estas ecuaciones estocásticas de Volterra que estoy describiendo. ¿Qué es un proceso de Hawkes? El más simple, lineal, el más simple de todos. Un proceso de Hawkes es un proceso que salta, ¿cierto? Es un proceso de saltos. Cada vez yo salto uno. Pero la intensidad de los saltos, que se llama lambda en esta diapositiva, depende de los saltos que han ocurrido antes. Y por eso uno habla de una propiedad de autoexcitación, porque los saltos que ocurren pueden aumentar la intensidad de saltos futuros. Entonces, la intensidad de los saltos es lambda, pero la intensidad de los saltos depende de los saltos que han ocurrido justo antes del tiempo t, entre 0 y t, y la dependencia se describe a través de una convolución con un kernel. Y de hecho, esta ecuación que estoy escribiendo acá para la intensidad también se puede interpretar como una ecuación de estocástica de Volterra. Es un poquito diferente que lo que había escrito antes, porque yo escribí en términos de x, pero el lambda también está apareciendo a la derecha porque lambda es el compensador de n. Entonces, esto es una ecuación en lambda. Aquí hay una ecuación.
¿Okay? Simplemente que está escondida de una manera diferente porque el compensador de n, de los saltos de n, depende de lambda. ¿Cuál es el problema cuando se estudian este tipo de ecuaciones? Si uno, por ejemplo, quiere hacer un estudio general incluyendo saltos como este tipo de ecuaciones, pero también incluyendo kernels que explotan, pues lo que pasa es que, para darles un ejemplo aún más fácil que un proceso de Hopf, imagínense que uno tiene un proceso de Poisson clásico, con una intensidad fija y unos tiempos de salto tau n. Cuando se hace la convolución, pues lo que uno está sumando pues, son los saltos, ¿no? En fin, es la suma sobre los saltos de k de t menos t. Si uno se da cuenta, si k explota en cero, pues cada vez que hay un salto, el proceso está saltando a infinito, de una manera u otra. ¿Cierto? Entonces, si uno quiere construir una teoría que incluya saltos, pero también kernels que explotan en cero, los procesos que se están estudiando, pues de cierta manera están saltando a infinito en el momento de los saltos. ¿Ok? Esto simplemente es una observación que va a ser importante en lo que voy a decir un poquito después. Ok, esta es la motivación más o menos, bueno, volatilidad estocástica, procesos rugosos, movimiento browniano fraccionario, una relación entre este tipo de procesos y los procesos de Hawkes, que son procesos autoexcitantes en donde la intensidad también es una solución de una ecuación de convolución. Todo esto pues nos motivó a un poquito a desarrollar la teoría de ecuaciones estocásticas de Volterra, en el caso en donde el kernel K es explosivo, puede ser explosivo en cero. Y lo otro que es importante, y se me olvidó decir en el proceso de Heston, pero bueno, los coeficientes no son necesariamente Lipschitz, ¿cierto? Porque en este caso la raíz cuadrada no es Lipschitz. Ok, entonces eso es más o menos lo que nos motivó y voy a decirles un poquito lo que hicimos en el cuadro, digamos, en el contexto lo más general que pudimos. Por supuesto, hay líneas de mejoración en diferentes direcciones, pero bueno, esto fue lo que pudimos hacer. Estudiamos, aquí toda en la presentación voy a hacer todo en dimensión 1, pero por supuesto estas ecuaciones pueden ser multidimensionales. ¿Qué es una ecuación de Volterra estocástica? Incluso incluyendo saltos, es una ecuación de la forma x igual a una condición inicial, una convolución con una semimartingala, que se llama z, y las características de la semimartingala dependen de x. Entonces hay una parte drift, hay una parte difusión, que es como el sigma al cuadrado en mi ejemplo de la primera diapositiva, y hay una parte de saltos. Y la idea es que el compensador de los saltos, como en los procesos de Hawkes, el compensador de los saltos puede depender de la desconocida, de la variable desconocida que es x. ¿Okay? Y por eso hay una ecuación, porque z depende de x a través de sus características de semi-martingale. ¿Okay? ¿Qué tipo de hipótesis tenemos que hacer? Bueno, de hecho, esta x0 también puede ser una curva, pero sí simplemente es un comentario, porque en finanzas a veces la condición inicial no es un punto, pero una curva. ¿Qué necesitamos en el kernel? L2, porque para que la integral de Ito, y volviendo a un poquito al comentario de Ernesto, para que la integral de Ito esté bien definida, lo mínimo que se debe pedir es que el kernel esté en L2, al menos la parte browniana. ¿Y qué pedimos sobre los coeficientes? Pues pedimos una cierta continuidad, B, A y nu continuos, nu continuo en este sentido, ¿okay? Y un crecimiento lineal, ¿ok? Entonces, aquí lo escribí de forma cuadrática, pero esto lo que está diciendo es que hay una linear growth, crecimiento lineal de los coeficientes. B, sigma, que es la raíz de A, y nu, o los saltos de nu, crecen de forma lineal en X. ¿Okay? Y esto es más o menos como las hipótesis sobre las cuales trabajamos, que incluyen los ejemplos que di con anterioridad. ¿Okay? ¿Cuáles son las dificultades? Y vuelvo a decirlo, no semi-martingala, no proceso de Markov, no es Lipschitz, entonces los argumentos de punto fijo clásicos con punto fijo de Banach pues no van a funcionar si no tiene Lipschitz. Y las trayectorias son bastante irregulares en el sentido de que si yo incluyo saltos, como les expliqué con un ejemplo muy simple,
si uno incluye saltos con un kernel que posiblemente explota en cero, pues las trayectorias van hacia el infinito, que es un poquito peor que lo que que conocemos como procesos CAD-LAG, al menos en R o en RD, porque pues tengo que incluir el infinito de una manera u otra. Insisto, lo que nosotros estamos haciendo no es nada nuevo. Estas ecuaciones se han estudiado muchísimo en la literatura. Aquí puse unas referencias empezando de los años 80, e incluso se han estudiado en dimensión infinita, bueno, en fin, generalizaciones para ecuaciones que no son de convolución, pero kernels que son un poquito diferentes, que no son de convolución, es algo como k de t, s en vez de k de t menos s, que sería el caso del movimiento browniano fraccionario clásico, por ejemplo. Pero para decirles más o menos lo que no pudimos encontrar y lo que nos permitió hacer algo nuevo es, de hecho, que cuando uno mira las hipótesis que hacen en todos estos artículos, o bien suponen que el kernel no explota en cero, o bien suponen ciertas condiciones de regularidad de los coeficientes bueno, de tipo Lipschitz o Holder continuos de cierto orden, pero pues tienen que asumir que la regularidad tiene cierto nivel, mejor dicho, tienen que ser ciertas hipótesis que nosotros queríamos un poquito estudiar con más generalidad. De hecho, la idea como construimos las soluciones de las ecuaciones fue una idea que tomamos de un artículo de Christa Cook y de Joseph Diamond, en donde hicieron algo similar. No quiero entrar en detalles, pero la idea es que una manera de construir procesos, y esto vuelve un poquito al comentario que hice sobre los procesos de Hawkes, que en el límite pueden aproximar un proceso CIR rugoso. Uno puede construir procesos a través de procesos que saltan únicamente. Entonces, la construcción de las soluciones de las ecuaciones es a través de procesos a salto puro y con una actividad finita, de hecho. Okay. Right. Les voy a mostrar cómo voy de tiempo. ¿Mal? Ok. Les voy a mostrar ¿cuánto tiempo tengo? Perdón. Más o menos. Hasta ahí 35. Ok, bien. está bien. Ok, sí. Ok, no. Voy a presentarles los resultados y de pronto salto un poquito los detalles de la demostración. Ok. ¿Qué tuvimos que suponer sobre el kernel? Esto parece horrible. Esto es una condición de tipo Sobolev sobre el kernel, pero es una regularidad en L2 del kernel. Voy a decir algo al respecto más tarde, pero bueno. Véanlo simplemente como una condición de regularidad en L2 del kernel K. ¿Ok? Y créanme que el kernel T a la potencia alfa menos 1 satisface esta condición. De pronto la gente que está acostumbrada a ver el movimiento browniano fraccionario han visto este tipo de normas antes, porque es las que aparecen en los teoremas de inmersión de Sobolev de vez en cuando. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pudimos probar? Bueno, que si el kernel satisface esta condición de regularidad en L2 y las condiciones de las que hablé con anterioridad, que es de los coeficientes D, A y nu, que es un tipo de continuidad y una condición de crecimiento lineal, entonces la ecuación estocástica de Volterra tiene una solución previsible cuyas trayectorias están en un espacio de Sobolev que voy a introducir en un momento que se llama W eta 2 localmente, en todo compacto de tiempos. Pero sí, para decir algo más concreto, las trayectorias están en L2. Entonces, todos los argumentos de compacidad y las soluciones que construimos están en L2. ¿Por qué L2 o LP? De hecho, uno puede hacerlo también en LP. ¿Pero por qué LP? Justamente porque como hay estas explosiones a infinito, pues no podemos hacerlo en el espacio de trayectorias CAD-LAG o pues en el espacio de trayectorias continuas tampoco, obviamente. Entonces, una manera que encontramos para hacer la construcción y para los argumentos de compacidad fue hacer todo con estimaciones y argumentos de tipo LP. Lo que explica también un poquito la condición sobre el kernel, que es una condición de regularidad en L2. Bueno, también se puede extender a LP. Okay. En la presentación voy a hablar únicamente de L2, pero el 2 se puede reemplazar por P para cualquier P mayor o igual que 2, si se cambian las condiciones de manera apropiada. Sergio, perdón,
Sí, dos preguntas. sí. Primero, cuando los procesos van a infinito las trayectorias, ¿después vuelven o se quedan en infinito? No, no, vuelven. Vuelven. Sí, claro. Y lo Sí. segundo, me desconcierta que sean predictable. Sí, yo sé, es alguien, a la gente no le gusta mucho eso, pero de hecho, No, me gusta que no, sea no, predictable porque tú sabes que vas a saltar, pero es muy raro, piensa o no lo entiendo. en este caso Mm. el X es lambda y lambda es la intensidad del proceso y ese es un proceso predictable. Mm, De ah, hecho, si quieres entenderlo de otra manera, de hecho, si miras perdón, la ecuación, esta ecuación que estoy escribiendo acá, típicamente lo que estamos estudiando más es, si tú miras una ecuación con saltos clásica, digamos, sí. lo que nosotros estamos estudiando es la ecuación de x menos, porque si es que aquí yo estoy escribiendo un u de x, pero típicamente uno tiene que escribir límite por la izquierda. Sí, X Entonces menos. mi x corresponde a x menos, más o menos, si lo Bueno, interpretas. está bien, está. Sí, Lo que pasa es que más. tú integras en un intervalo, entonces si hay un último salto, como que no lo ves o no sé, algo así, Sí, ¿no? sí, estoy mirando Entendí, a x menos, sí. entendí, gracias. Ok. Les voy a decir la idea de la prueba, pero, y más o menos los resultados, pero digamos, dado el tiempo, de pronto mejor les hablo de ciertos resultados que obtuvimos que tienen ciertas aplicaciones interesantes, no solamente para el resultado de existencia, pero para otras cosas. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es clásica, esto se llama el método de Skorohot, para mostrar, es uno de los resultados clásicos de ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces la idea siempre es la misma, uno construye una sucesión de procesos que van a aproximar la solución de la ecuación que tenemos en mente. Y en este caso son procesos que resuelven ecuaciones más simples. Y en este caso los procesos son procesos que resuelven ecuaciones en donde hay unos saltos puros que tienen actividad finita. Y en ese caso la ecuación es muy simple de resolver. ¿Okay? Entonces, uno construye sus procesos y después tiene que obtener ciertos resultados de ciertas estimaciones a priori. En este caso, con respecto a ciertas normas, de las cuales voy a hablar en un segundo, para mostrar ¿cómo se dice esto en español? Ernesto, ayúdame. Tightness. Tensión. Tensión, la tensión, es igual que en francés. Okay. La tensión de la sucesión. ¿Ok? Y, y pues lo otro que hay que mostrar es la estabilidad, en el sentido que una vez que uno tiene un punto límite de una subsucesión, pues hay que mostrar que el punto límite es una solución de la ecuación. Entonces, como los 3 pasos que hay que hacer. No les voy a mostrar mucho sobre el primero, pero quería decirles algo sobre las estimaciones a priori y sobre la estabilidad. Para las estimaciones a priori se hicieron sobre esta norma. Esto es lo que se conoce como la norma de Sobolev-Slobodevsky. Bueno, pues esta es la norma. Es un espacio de Banach con esta norma. Y lo que es interesante acá es que las bolas con respecto a esta norma son relativamente compactas en L2. Esto es más o menos como en Arcelas-Colli la equicontinuidad, son las bolas equicontinuas, son las bolas compactas en el espacio de trayectorias continuas. En L2, las bolas con respecto a esta norma, esta es una cierta equicontinuidad, pero en L2 son relativamente compactas. ¿Okay? Esto es como un Arcelas-Colli, de hecho, esto que estoy escribiendo acá. Y eso es lo que nos ayuda pues para obtener la tensión que necesitamos. ¿Okay? Entonces, dado que las bolas son relativamente compactas en L2, para obtener la tensión de nuestras sucesiones en L2 tenemos que establecer estimaciones a priori con respecto a esta norma. Y pues eso es lo que de hecho hacemos y por eso es que tenemos esta condición sobre el kernel. Entonces, uno de los resultados principales es donde te queda una solución de la ecuación con las condiciones de las que hablé al principio, pues cualquier solución la norma se puede estimar con una constante que depende solamente de los parámetros de las condiciones de las que hablé. ¿Okay? Y eso es lo que permite establecer la tensión de la sucesión. ¿Okay? Esa es la parte de estimaciones a priori.
Una parte que es de pronto la más interesante es la estabilidad, porque para la estabilidad, la forma que como lo mostramos fue a través de una formulación de un problema de martingala un poquito diferente al problema de martingala clásico, porque aquí no hay, estos procesos no son de Markov, pero tratamos de hacer algo parecido a lo que se hace con procesos de Markov. Entonces la idea es que cuando uno aplica ito a una función de x, pues como x, las características de x, bueno, x depende de z y las características de z dependen de x. Bueno, de hecho, cuando uno aplica ito a una función f, uno obtiene una función de x y z que es de esta forma. Z es la semimartingala z. Okay. Y la idea es que uno pueda establecer una relación entre algo, un tipo de problema martingala que involucra este operador A y la ecuación de Voltaire. Entonces la idea es que dimos una definición de una solución de problema de martingala en este contexto. Entonces decimos que un par de procesos X y Z. X está en L2 y Z es una semimartingala, entonces está en el espacio de Skorokhov de trayectorias, CATLAG. Resuelve el problema de martingala con los datos K, este generador A y la condición inicial X0, si da cualquier función f cuando aplico f a z, perdón, estaba diciendo x, pero es aplicar f a z, porque z es la semimartingala. Cuando aplica f a z, pues esto es lo que voy a obtener en el drift, en el sentido que f de z menos la integral de a de f es una martingala local, y hay una relación entre x y z, y la relación entre x y z es la que se obtiene cuando se integra la ecuación estocástica de Volterra. ¿Por qué integrarla? Porque a priori z, en el problema martingala, yo no puedo decir que z es una semimartingala, entonces no puedo hablar de integral estocástica con respecto a z. Pero aquí la integral que tengo con respecto, que involucra a z es una integral clásica con respecto al tiempo. Si integro la ecuación con respecto a x. Entonces, esto es lo que me permite establecer la relación entre x y z, y esto es más o menos lo que me permite saber cuáles son las características del proceso z. Y esa es la formulación del problema martingala que dimos. Y uno puede establecer que hay una biyección entre el concepto de solución en L2 de la ecuación de estocástica de Volterra y solución en L2 de este problema de martingala. ¿Por qué utilizamos el problema de martingala? Porque la estabilidad que mostramos fue para el problema de martingala. ¿Okay? Dijimos, si uno tiene una sucesión de soluciones xn y zn en un problema de martingala para kernels kn, generadores an, los kernels que convergen en L2 y los generadores que convergen en este sentido, y si el par de procesos converge en distribución a un proceso xz, el proceso xz es una solución del problema Hay de algo que martingala. no entiendo, Dime. porque hay una parte gaussiana en el problema de semimartingala, porque tienes derivada segunda, tienes el drift y tienes la parte de salto. Pero tú dijiste que construyes viene a partir del proceso de puro salto. ¿Y cómo aparece esta parte gaussiana, digamos, esta parte browniana en un proceso que es puro salto? Es como el teorema de Donsker, ¿no? Uno tiene una marcha aleatoria que converge en movimiento browniano. Sí, no sé si eso responde a mi pregunta. A tu pregunta, perdón. Sí, uno puede construir, esto es convergencia en distribución, entonces uno puede construir, por ejemplo, un movimiento browniano a partir de un proceso que salta, que es solo con saltos, ¿no? Que es una marcha aleatoria. Claro, pero que salta bien pequeñito, ¿no? Porque sí. Sí, hay un scaling de los saltos, por supuesto. Pero el scaling de los saltos, está en el AN. Tiene dos saltos, tiene dos saltos, ¿no? Unos que son grandes, que están en nu, y otros pequeños que te van a dar la parte de océano. Sí, y son los pequeños, sí, sí. El AN, el nu, pues sí, en el nu, pues va a estar el scaling de la talla de los saltos. Y por supuesto eso es pequeño, es un epsilon n que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Sí, claro. Y así, sí.
Aprovecho yo para otra pregunta. Estos problemas de martingalas, tú lo que haces es desacoplas la X de la Z, Sí, y eso es pero después nuevo. la vuelvo a acoplar pues a través de No, entiendo, pero uno Ujú. mira y se confunde porque es de una función de una variable a una función de dos variables. Sí, 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 sí. ¿Eso es nuevo o lo Sí, fue tomaste? una definición, no, nuevo, sí, es una definición que tomamos, de hecho, probablemente la estabilidad también se puede mostrar directamente con, mirando la ecuación estocástica, pero de cierta manera fue más fácil para nosotros mostrarla a No, través pero de estos operadores. es súper Sí, interesante porque usan una técnica de semimartingalas y procesos de sí, marco, sí, como de Baradan, para sí, un contexto donde no es. Entonces es sí, sí, muy, sí, muy sí, atractivo, ¿no? sí. Sí, sí. Y pues sí, la clave del éxito es esto, un poquito que aquí, como uno tiene convoluciones en tiempo clásicas, pues esto ayuda mucho para cosas de estabilidad. Pues, una convolución es mucho más fácil demostrar la estabilidad. Y también en términos del operador, no es muy difícil hacerlo. Se parece mucho, como lo dices, al caso clásico. Simplemente hay que tener en cuenta que no está en dos variables, X y Z, pero que uno va de una variable a dos variables, como lo dijiste, pero los argumentos son muy parecidos, la verdad. Hombre, muy lindo. No sé si respondí a tu pregunta, José Sí, Rafael sí. León. Chichi. Es que me doy cuenta que en el fondo el drift ahora de los desacopla, porque el drift y la varianza no tienen que ver con la semivertical. Ahora entiendo un poco más, no me había dado cuenta, que es que Ujú. en vez de X y Z, es decir, la parte, digamos, gaussiana, es como si uno condicionara a que el proceso equivale a X, y entonces ahí está. En cambio, en la parte puro salto solamente interviene Z. Es muy Sí, interesante, realmente. sí, sí, No me sí. había dado cuenta de esa sutileza. Ok, ok. Muy bien. Sí, gracias por el comentario, porque sí, no lo dije, pero sí, sí, tienes razón. Sí, de pronto pasé muy rápido por esto, por sí, la definición que di aquí, pero sí, hay muchas cosas interesantes aquí. Ok. Am, y de pronto para terminar les digo un poquito aplicaciones por fuera del contexto de encontrar soluciones de la ecuación estocástica de Volterra. Pues utilizando este tipo de resultados de estabilidad, uno puede mostrar, por ejemplo, que si uno toma, por ejemplo, procesos de Hawkes no lineales, en este caso, que es un proceso de Hawkes no lineal, es algo como lo que yo escribí antes, aquí el Y juega el rol de la intensidad, o no exactamente, porque es lambda de Y, pero hay un Y cuya dinámica depende de los saltos anteriores. Y hay una martingala que salta, que está compensada, que llamamos M, y el compensador de los saltos es una función de Y. ¿Okay? Okay. Y sin entrar en detalles, porque pues, por cuestiones de tiempo, pero después podemos hablar sobre el tema, uno puede mostrar que si uno hace un scaling apropiado de estos procesos de la intensidad y del proceso de saltos asociado a esta intensidad, que es lo que estoy escribiendo acá, uno puede mostrar que la sucesión XN-ZN es una sucesión tensa y en el límite converge a una ecuación de Volterra estocástica parecida a la de un proceso CIR, en el sentido que hay una convolución con respecto a un proceso Z, y el proceso Z es justamente una raíz de un lambda barra, que es bueno, un límite del lambda del que hablé antes con anterioridad, y un momento browniano clásico. Entonces, esto más o menos como que este problema de martingale es una manera de ver un poquito más fácil ciertos argumentos que están en el artículo original donde se construye el rough play R con procesos de Hawkes. Pero bueno, la conclusión es la misma, pero la técnica es un poquito diferente. ¿Okay? Y otra cosa que es muy importante para nosotros y que quería mencionar es de hecho que el teorema de estabilidad también permite mostrar, por ejemplo, que hay una estabilidad con respecto a aproximaciones del kernel. Entonces, muchas veces, y como lo dije al inicio, hay ciertos kernels que uno puede aproximar como una suma de exponenciales. Y si la aproximación es buena en el sentido de que hay una convergencia en LP y hay una cierta uniformidad en esta
en el sentido de que esta regularidad de Sobolev es uniforme con respecto a n. Entonces, la sucesión de procesos es tensa y el punto límite resuelve la ecuación con el k límite. ¿Okay? Y este tipo de argumentos son muy importantes desde un punto de vista numérico, porque desde un punto de vista numérico, para simular, por ejemplo, y aquí estoy dando un ejemplo de algo que yo utilicé para opciones americanas, para simular, pues es mucho más fácil simular un proceso que involucra la suma de exponenciales que el proceso que involucra el kernel, por ejemplo, t a la potencia alfa menos 1. Y esto, de hecho, es muy útil para lo que se conoce como kernels completamente monótonos, que son transformadas de Laplace de medidas de Borel sobre R más, porque pues cada vez que el kernel es una transformada de Laplace de una medida, la medida se puede aproximar con una cuadratura, con una medida de soporte finito, y pues la aproximación con una medida de soporte finito es justamente la aproximación con esta suma de exponenciales. Entonces, los resultados de estabilidad también son importantes desde un punto de vista numérico para aproximaciones del kernel como tal, que pueden ser importantes. En conclusión, las estocásticas de Volterra, pues la motivación que yo tuve fue de finanzas, de modelos de volatilidad rough. Por supuesto está también la literatura, que de pronto no mencioné, que es importante, pero sobre la que hablamos en algún momento, que son las ecuaciones fraccionarias, que son dirigidas por un método fraccionario. Lo que hicimos fue dar una teoría general que incluye saltos y kernels que explotan. Nuestros resultados de existencia son en espacios de Sobolev o en L2. Y para la estabilidad utilizamos un problema de martingale. Y la estabilidad es útil para entender ciertas construcciones de procesos a través de scaling limits de procesos de Hawkes y para aproximar los procesos de Volterra con semi-martingalas, como por ejemplo a través de una suma de exponenciales. Bueno, eso es más o menos lo que les quería decir. Espero hayan apreciado un poquito la charla y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Sergio. Y se pueden desmutear y arrancamos con preguntas, consultas, comentarios que tengan para hacer, que quieran hacer. Ya hubo algunos ahí durante la charla. Yo, para hinchar un poquito más, voy a hacer un comentario que van en el buen sentido, porque uno de los problemas de trabajar con el proceso browniano fraccionario o con alguna modificación es que uno sabe calcular bien integrales estocásticas o soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas bien cuando H es mayor que un medio, es decir, más regular que el browniano. Y si H es menor que un medio, entonces empieza a bajar y a crear, baja hasta un tercio y llega a un cuarto, y entonces cuando llega a un cuarto están todos los trabajos de Ballard y Bourdin, que dice, bueno, si llego a un cuarto, entonces puedo hacer esto y aquello y tal. Eso hace que, como lo que se quiere es menos regularidad que el movimiento browniano, esta aproximación que tú nos acabas de contar tan bonita, en realidad no le importa si baja casi hasta cero. Es decir, llega a la parte de lo que se llama movimiento browniano weak dependence, que hay dependencia asintótica, y esto me parece que es realmente una contribución no desdeñable, porque aquí en esta transparencia se ve claramente, porque efectivamente tú vas bajando la regularidad de manera importante. Yo creo que eso habría que señalarlo, y yo creo que es un conveniente de esta teoría con respecto al movimiento. Lo digo porque como en alguna época de mi gene vida estudié movimiento fraccionario. Sí, yo lo sé. Esto es así, pero me parece interesantísimo, ¿verdad? Ok. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, efectivamente, aquí yo cuando dije alfa puede ser un medio más epsilon,
Entonces, no, a mí no me importa porque siempre la integral es la misma. Creo, una de las desventajas del movimiento browniano fraccionario es si cuando aquí uno toma un movimiento browniano fraccionario con un h muy pequeño, pues, sí, la teoría, sí, como Chichi lo acaba de decir, se complica todo. Ese es un inconveniente. Les puedo decir un inconveniente. En mucha de la teoría de ecuaciones diferenciales fraccionarias, uno tiene extensiones de la fórmula de Ito y este tipo de cosas que ayudan a reproducir ciertos argumentos que utilizan Ito en el contexto del movimiento browniano fraccionario, ¿cierto? En este caso, nosotros la verdad nunca, siempre tratamos de evitar Ito y cualquier argumento que involucre tomar una función de B, por ejemplo, porque si tomamos una función de B, el proceso f de B no es más un proceso de esta forma, en ese cierto sentido. Y de hecho no se sabemos muy bien cómo aplicar Ito en general a un proceso de este tipo. Entonces, eso también es un inconveniente porque a veces miramos un poquito lo que se ha hecho en la literatura del movimiento con ecuaciones dirigidas por un movimiento browniano fraccionario y muchos de los argumentos están basados sobre pues, la extensión de la fórmula de Ito a ese contexto. Pero acá pues no sabemos exactamente cómo eso se podría reproducir. Esas son fórmulas con derivadas fraccionarias, las que tú te refieres. Sí. Pero con lo que ustedes hicieron del decoupling del problema de Martingala, uno ahí tiene un generador, entonces debería haber una fórmula de Ito sin derivadas fraccionarias. Pero esto es la fórmula de Ito para Z. Aquí esto es muy... Z es la semimartingala que dirige la ecuación, pero bueno. Aquí lo que está haciendo... Tú viste el resto, lo que pasa es que en el fondo el drift y la varianza son constantes con respecto a Z. Sí. Sí. Entonces, sí, porque depende de X. Y entonces, sí, claro, ahí está, es como que Entiendo. ¿tú viste? Esto es interesante. Sí. Realmente hay como una especie de mezcla entre las dos cosas, pero parecería que uno tiene como una especie en X tiene como un generador inicial y en el otro es donde tiene la parte de ser matemática. La parte que no es muy agradable. El X es el... Sí, sí hay una disección, digamos, exactamente. Sí. No, sí, hay que entenderlo, yo no llego a entenderlo. Yo quería voy a poner en el chat de Wikipedia, no sé si se puede ver, que hay dos definiciones bueno, Chichi sabe esto muy bien, pero hay dos definiciones del movimiento browniano y yo me refería a la primera, que es más la de cálculo estocástico. ¿Se ve en el chat eso? Estoy mirando, Sí. estoy mirando. Ahí Riemann-Liouville es la primera, es la que estás diciendo. Esa es la que yo utilizo, sí. La que yo pienso. Pero tú estás eso integrando no... respecto de este browniano. Sí, eso es un browniano B. Claro, pero la pregunta es si tu integral se puede escribir como una integral respecto de este browniano, el primero, no el segundo. El segundo es el que decía Chichi. Y la respuesta es creo que no, Ernesto, no es lo mismo. No, aún es otra cosa, ok. Sí, ¿cómo te puedo explicar esto? Es como si... Imagínate que yo... si tú miras acá, digamos, derivando con respecto a t, más o menos aquí lo que estoy diciendo es que estoy tomando una derivada fraccionaria de esto. Bueno, no sé cómo decirlo. Pero acá, No, digamos, está bien. No te preocupes. aquí la derivada fraccionaria sería más, bueno, no sé, sería más dentro del... La derivada fraccionaria no estaría afectando este término, por ejemplo. No sé si sea muy preciso. Está bien. Entendí un poco, por lo menos la idea. Un poco, sí. Hay algo ahí, sí, digamos aquí, sí. Aquí la si pongo... S está en dos lugares, está en el kernel y en S. Entonces no da lo mismo. Quizás haya una puerta para pasar de uno al otro, pero no es directa, digamos. La verdad... No, está bien. Pero entendí por qué no está bien. Gracias. Digamos, si no tomas un movimiento browniano fraccionario, pero un kernel mucho más simpático que el que tienes ahí, pues tú podrías derivar, ¿cierto? Tienes la integral de k de t menos s de b, por ejemplo. Y tú puedes derivar. Entonces hay una parte de t, que es cuando haces la integral de k' de w.
y está la parte de W. Entonces, sí hay una relación, digamos, si tomas tú tomas un K un poquito que, pues, que sea derivable y en L2, etcétera, hay una relación entre esa ecuación de la que estás pensando y una Sí, ecuación de este estilo, de hecho no es ni siquiera una ecuación de ese estilo, es una ecuación estocástica clásica, pero en donde el drift es path dependent. Bueno, no sé, es que tendría que escribirlo. Pero entendí algo, algo entendí, pero no todo, pero igual me da como para sí. quedarme. Ok, Exacto. ok. De nada. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, le agradecemos a Yo tengo una, dale, Susita. Sergio, Dale, Andrés, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. una, y en cuanto con datos reales y la estimación de parámetros, por lo menos en este de Geston que tenés, y eso, ¿cómo se trabaja? Lo que han hecho muchos estimaciones de alfa, ¿ok? Hay Sí. estimadores, pero eso es incluso para el movimiento browniano fraccionario, ni estoy hablando ni siquiera de ecuación de Volterra. Para ecuación de Volterra yo no sé qué tanto se ha hecho, pero digamos, para el movimiento browniano fraccionario hay mucho sobre alfa. Para ecuaciones de Volterra, de hecho, es un tema que puede ser interesante para la gente que le interesa esto. No he encontrado mucha literatura sobre estimaciones de los otros parámetros, por ejemplo. Estimadores de máxima verosimilitud o cosas de ese estilo, no creo que se haya hecho mucho. Pero hay mucha literatura sobre la estimación de alfa, que también, si quieres, te puedo enviar más o menos, pero bueno, en fin. Gracias, Sergio. Pero es más para el movimiento browniano fraccionario, pero no necesariamente para las ecuaciones. No para, la pregunta es, ¿hay estimaciones de alfa para procesos de Volterra? Que yo sepa, no. Ahí va. Claro. Porque O en el cosas, fondo sí. hay un problema, sí, en general uno estima la alfa a partir de algún tipo de variación de orden P del proceso. Si observa Sí, claro. el proceso en una trilla y entonces eso Mathieu Sí, lo ha eso hecho. es lo clásico, pero yo no sé, en el caso de las ecuaciones. Mathieu Sí, lo hizo Mathieu lo ha muchas hecho. veces. Sí. Sí, entonces lo que pasa es que en este caso hay que ver, porque eso se basa mucho en que hay una especie de variación cuadrática, entre comillas, variación de orden P del proceso del movimiento browniano fraccionario integrado, etcétera, donde sea. Exactamente. Pero aquí Hay que probar todas esas literal, cosas, hay que probarlo, sí. sí. Ujú. Aquí es más sutil, da la impresión, porque además se mezcla el alfa en el drift y en la varianza, ¿no? Sí, Claro. sí. Pero es un Ese es problema un muy buen interesante. comentario, ese es un muy buen comentario porque el alfa está en el drift. Bueno, sí, que es usualmente para responder a la pregunta de Ernesto nuevamente, digamos, si te das cuenta aquí, Ernesto, el kernel está también afectando el drift, que no tiene nada que ver con, en las ecuaciones fraccionarias, la parte drift no está afectada por el H de ninguna manera. Pero si uno logra probar igual como decía Chichi, que algún tipo de variación de estas trayectorias tiene un índice alfa, entonces podría ser una estimación directa con una... Sí. Yo traté Es de hacer algo, sí, un problema interesante, realmente. sí, yo creo que sí. Yo traté de hacer algo básico como que es la estimación, por ejemplo, de teta, que es más fácil. Pero pues me basé sobre cosas que encontré para ecuaciones dirigidas por el movimiento browniano fraccionario, pero obtuve algo, pero no tan fuerte. Consistencia era probabilidad, pero no casi seguramente. Bueno, en fin, hay unos aspectos técnicos que no pude hacer. Eso se quedó perdido en un capítulo de una tesis con una estudiante de doctorado, pero nunca salió. Entonces creo, estimación de parámetros para responderle a Andrés, yo creo que es un tema que para las ecuaciones de Volterra de este tipo no hay mucho sobre ese tema. Gracias, Sergio. De nada. Ahora sí, le agradecemos de nuevo a Sergio, que aparte tiene una reunión ahora nomás, así que Sí, estamos gracias Nicolás. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, de nada, muchas Gracias. gracias a ustedes. Y esperamos contar contigo acá en algún momento. Nos vemos. Sí, igualmente. Muchas gracias. Sí.